Bienvenidos a un nuevo video. En este caso, en este tutorial, lo que vamos a trabajar un poquito es lo que serían las unidades. Bien, primero vamos a empezar definiendo, o más que nada definiendo, diferenciando dos tipos de unidades, ¿sí? Que una van a ser lo que se conocen como unidades fundamentales y las otras van a ser las conocidas como unidades derivadas. Ustedes dicen, bueno, ¿qué diferencia hay entre cada una de ellas? Bueno, primero, las derivadas van a estar escritas, ¿sí? O construidas, vamos a llamarlo de esa manera, en relación, en función de las fundamentales. O sea, para construir derivadas necesito fundamentales, ¿bien? Y las fundamentales son las que normalmente ya están establecidas, como por ejemplo las unidades que se usan para masa, tiempo, longitud, temperatura, entre otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las unidades fundamentales, ¿sí? Nos vamos a encontrar, para que ustedes noten la diferencia, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Lo que es la magnitud masa, ¿sí? Que suele estar medido dependiendo del sistema de medición que se utilice, en kilogramos, ¿sí? Por ejemplo, la unidad, la magnitud, perdón, tiempo, ¿sí? Que está medida, puede ser en segundos, ¿sí? Una unidad que se utiliza es el segundo. Acá lo que estamos haciendo es analizando una magnitud y en qué posible unidad se puede llegar a representar. Bien, la longitud, ¿sí? Longitud, perdón, que puede estar medida, por ejemplo, en metros, ¿sí? Vuelvo a repetir, va a depender mucho del sistema de medición que se utilice. Bien. Y después, por ejemplo, tenemos por el otro lado las derivadas, y unos ejemplos de derivadas podrían ser las más comunes y las que vamos a analizar en este video van a ser la velocidad, que esta está medida, por ejemplo, en metros sobre segundos, kilómetros sobre hora. Fíjense que para definir esta unidad necesité estas dos de acá, ¿sí? Esa es la diferencia que hay entre las derivadas y las fundamentales. Bien, otra que también se suele utilizar mucho es la de fuerza, que según sistema de medición que utilices, una que se suele dar es el newton, que ese newton está formado por el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la unidad newton es porque viene formada por esas unidades, ¿sí? Otra que suele utilizarse mucho es la de aceleración, que es muy parecida, suele confundirse con la de velocidad, solo que la unidad de tiempo abajo va a estar elevada al cuadrado. Puede ser metros sobre segundos al cuadrado, kilómetros sobre horas, horas al cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, y otra última, por ejemplo, que podemos llegar a encontrar acá, es la de energía, que es el joule, por ejemplo. Bien, que ese joule viene formado por el newton por metro. Bien, que a su vez, como el newton está formado por kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, en realidad el joule, o julio que se le suele decir también, está formado por kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Pero bueno, generalmente lo van a ver de esta manera. Bien, esto es para que veamos un panorama de cuando hablamos de unidades, qué tenemos que tener en cuenta a la hora de pensarlas. Tenemos por un lado las fundamentales y por otro lado vamos a tener las derivadas. Repasando, las derivadas son las que están escritas en función de las fundamentales. Continuando con lo que es las unidades, ahora lo que vamos a analizar es un poco algunas conversiones de unidades del tipo de unidades fundamentales. Bien, vamos a tratar de analizar algunas y buscando algunos ejemplos que van a ser los que les van a servir para más adelante a ustedes. Bien, vamos a arrancar por un ejemplo bastante sencillo, que son las unidades de masa, longitud y capacidad, ¿sí? Recuerden que para masa se usan los gramos, para la longitud se usan los metros y para la capacidad se puede usar el litro, ¿sí? Bien, yo acá me hice una escalera, ¿sí? Que ustedes la tienen que tener en cuenta a la hora de hacer el pasaje de unidades dentro de, por ejemplo, de las unidades de masa, ¿sí? Y acá fíjense que puse la K, la H, DA, acá dejé vacío, que acá iría ubicada la unidad, ¿sí? Deci, centi, mili. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Estos son los prefijos que se le pone adelante al metro, al litro, ¿sí? Y al gramo. ¿Bien? Por ejemplo, esto sería, si estoy analizando la unidad de masa, kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo, miligramo.
Bien, si estoy analizando longitud, kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Si estoy analizando capacidad y estoy trabajando con los litros, kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro. ¿Bien? Ahora, si yo quiero hacer un pasaje, ¿sí? Quiero pasar de kilo a hecto, o a deca, o a deci, o a centi, o a mili, lo único que tengo que hacer es, si voy a bajar la escalera, si voy a pasar de acá a acá, o acá, o acá, o acá, acá, o acá, ¿sí? Por cada escalón que yo baje, ¿bien? Voy a multiplicar por 10. ¿Bien? O sea, si yo quiero pasar de kilo a hecto, multiplico una sola vez por 10. Ahora, si yo quiero pasar de kilo a deca, tengo que multiplicar 2 veces por 10. ¿Bien? Ahora, si yo quiero pasar de kilo a la unidad, sea metros, sea litros, sea gramos, tengo que multiplicar 3 veces por 10. ¿Sí? Bien, ahora, caso contrario, si yo quiero subir la escalera. Bien, si yo quisiese subir la escalera, ¿sí? Por cada escalón que yo suba, en vez de multiplicar, voy a dividir por 10. Bien, es decir, si yo quiero ir de mili a centi, divido por 10. Una vez por 10 divido. Ahora, si yo quiero ir de mili a deci, tengo que hacer dos veces. Dividir 2 veces por 10. Bien, divido 10, dividido 10. Que después, cuando ustedes lo escriben, vamos a analizar un ejemplo, ¿sí? Supónganse que vamos a volver a hacer la bajada de la escalera, digamos. Si yo quiero, por ejemplo, pasar 150 hectogramos y lo quiero pasar a decigramos, ¿bien? Fíjense, yo estoy en hectogramos, tengo que bajar 1, 2, 3. ¿Lo ven? Lo vuelvo a repetir, estoy en hectogramo, bajo 1, 2, 3, caigo en deci. O sea que al 150 lo tengo que multiplicar por 10, por 10 y por 10. Que esto, ¿sí? Multiplicar 3 veces por 10 es lo mismo que multiplicar una vez por 1000. ¿Sí? 10 por 10, 100 por 10.000. Bien, entonces esto me va a dar 150.000 decigramos. ¿Sí? Fíjense que lo mismo pasa al revés. Si yo voy a dividir una vez por 10 o dividir 2 veces por 10, en vez de dividir 2 veces por 10, lo que me conviene hacer es dividir una vez por 100 y ya está. ¿Sí? En vez de, siempre tienen que analizar eso para tratar de hacer el cálculo lo más simple posible. Bien, bueno, esto sería un ejemplo de lo que son las unidades de masa, longitud y capacidad. ¿Sí? Un pasaje de unidad fundamental. Vamos a ver ahora lo que son las unidades de tiempo. Ahora, la conversión de unidades en, como un ejemplo, como el tiempo. ¿Sí? Lo hice diferente al otro, o hice otro ejemplo distinto al otro porque tiene otra manera de hacerlo. Fíjense que en el caso anterior, nosotros cuando bajábamos la escalera, multiplicábamos por 10. Por cada bajada de escalera multiplicábamos por 10. Como el tiempo está analizado en un sistema sexagesimal, lo que vamos a hacer ahora es cada vez que bajemos la escalera, vamos a multiplicar por 60. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo pase de horas a minutos, ¿sí? Voy a tener que multiplicar una vez por 60. Y cuando pase de horas a segundos, tengo que multiplicar 2 veces por 60. Que eso equivale, ¿sí? A multiplicar, si yo quiero ir de hora a segundo directamente, a multiplicar por 3600. ¿Sí? Entonces, al igual que en el caso anterior, si yo bajo la escalera multiplico, pero si yo quiero subir la escalera, ¿sí? Quiero ir subiendo la escalera, voy a dividir ahora por 60. ¿Sí? Y en el caso de que quiera ir directamente de segundos a horas, voy a dividir por 3600. ¿Sí? Básicamente es muy similar al caso anterior, solo lo único que cambia es que en vez de utilizar el 10 como factor de conversión, usamos el 60 y el 3600. Continuando con la conversión de unidades, ¿sí? Hasta recién vimos lo que son algunos ejemplos de unidades fundamentales, las que más se suelen utilizar y las que más van a utilizar ustedes a lo largo de este curso de ingreso. Lo que vamos a analizar ahora son las conversiones de unidades derivadas,
¿sí? Por ejemplo, vamos a utilizar ahora la que más común y la que más van a utilizar, que es la unidad derivada de velocidad, de la magnitud velocidad. Ahora, yo fíjense que acá les anoté algo importante y se los remarqué, que es lo que se conoce como el factor de conversión. Si bien existen calculadoras y tablas que permiten de alguna manera encontrar o determinar cuál va a ser el factor de conversión, ¿sí? Que ese factor de conversión lo vamos a resumir como qué número voy a utilizar para multiplicar el 108 para que se transforme en otro número que sea equivalente en la unidad que yo quiero analizar. Pero bueno, vamos a ir por partes, ¿sí? Este factor de conversión, como ya dije, va a ser un número del que tenemos que encontrar, ¿sí? A través de algunos trabajos de simplificación, de multiplicación y de división, para poder hacer la conversión. Bien, voy a utilizar como ejemplo para que vean de qué se trata este factor de conversión. Pasar de 108 kilómetros sobre horas a metros sobre segundos. Bien, utilizo porque después van a ver que se torna hasta un poquito repetitivo el procedimiento, ¿sí? En este caso. Bien, fíjense, bueno, nosotros tenemos 108 kilómetros sobre horas y lo queremos pasar a metros sobre segundos. Es decir, tiene que desaparecer este kilómetro sobre horas y aparecer este metro sobre segundos. Y para eso se tienen que acordar de la simplificación de fracciones, ¿sí? Recuerden que cuando yo estoy multiplicando dos fracciones, puedo simplificar, ¿sí? Numerador con denominador. Bien, eso lo tienen que tener muy presente. Porque fíjense, yo quiero pasar 108 kilómetros sobre horas y acá en vez de la hora quiero que me aparezca un segundo. O sea que lo que voy a hacer es multiplicar por una fracción en donde el segundo aparezca abajo y arriba aparezca la hora. Ustedes dicen, bueno, ¿por qué así? Porque recién yo dije, cuando queremos simplificar, ¿sí? En fracciones, este se va a simplificar con este, ¿sí? Entonces ahora, digo, ¿qué equivalencia existe entre la hora y el segundo? Es decir, una hora van a equivaler a 3.600 segundos. ¿Bien? Ahora, necesito que acá desaparezca este kilómetro, ¿sí? Y aparezca un metro. O sea que arriba me tiene que aparecer un metro y este kilómetro se tiene que cancelar. Entonces voy a agregar un kilómetro acá abajo. ¿Bien? Entonces ahora pienso en la equivalencia. Un kilómetro, ¿cuántos metros son? Son 1000 metros. ¿Sí? Entonces acá lo que yo puedo hacer es simplificar kilómetro con kilómetro. Entonces fíjense que me queda metros sobre segundo. Ahí logré construir la unidad que yo estoy buscando. ¿Bien? Entonces, ahora me quedaría 108 multiplicado 1 por 1000, me va a quedar 1000. Bien, 1000 metros sobre 3600 por 1 me va a quedar 3600 segundos. Bien, acá si quiero puedo simplificar este con este y este con este, ¿sí? Y acá me va a quedar, ¿sí? Algunos lo piensan de otra manera, pero creo que para mí la más sencilla es esta. 10 sobre 36 metros sobre segundos. Bien, fíjense que este sería el factor de conversión que me permite ir de kilómetros sobre horas a metros sobre segundos. Bien, yo cuando multiplique 108 por 10 dividido 36, esto me va a dar 30 metros sobre segundos. Bien, o sea que el fin acá es, supónganse ahora que acá en vez de tener kilómetros y horas tienen metros y segundos. ¿Sí? Entonces ahora este segundo tendría que aparecer acá arriba, la hora acá abajo. ¿Por qué? Porque quiero pasar a kilómetros sobre hora. ¿Sí? Entonces tienen que ir jugando con eso para que después puedan ir simplificando las unidades. ¿Sí? Recuerden de que siempre se puede simplificar, vamos a ponerlo así, entre comillas, uno de arriba con uno de abajo. Uno de arriba con uno de abajo. Entonces, de esta manera, cuando yo simplifico hora con hora, kilómetro con kilómetro, las unidades que me aparecen van a ser metros y segundos, que son estas de acá. ¿Sí? Ese factor de conversión va a ir variando en realidad dependiendo la unidad a la que quiera ir, porque si ahora yo quiero ir de kilómetros sobre horas a, por ejemplo, centímetros sobre minutos, ¿sí? Ya no voy a usar más esta equivalencia. ¿Sí? Voy a tener que usar las equivalencias de centímetros
y la equivalencia de minutos, ¿sí? En relación a los kilómetros sobre horas. Acá, por ejemplo, iría, si yo acá tuviese horas, este queda igual, pero acá abajo en vez de 3600 segundos, si quiero que me aparezca un minuto, va a haber 60 minutos. Entonces ahí cancelo este y acá me aparecería minutos, ¿sí? Acá en centímetros tengo que analizar qué equivalencia sea entre kilómetros y centímetros y cambiar esto. Entonces eso va a llevar a que el factor de conversión cambie. Entonces tienen que tener especial atención en esto. Los factores de conversión no van a ser siempre iguales, ¿sí? Van a ir cambiando. Esto se puede subsanar o se puede saltear si tienen una calculadora a mano que se suelen encontrar en internet o en cualquier lado. Pero bueno, está bueno que piensen cómo encontrar el factor de conversión. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el factor de conversión? Evidentemente hay algunas unidades o algunas magnitudes, perdón, algunas unidades derivadas que suele ser mucho más sencillo acordarse de memoria lo que es pasarlo. Por ejemplo, la unidad de fuerza, que es el newton, si yo lo quiero pasar a kilogramo fuerza, ¿sí? Yo sé que 9,8 newton equivalen a un kilogramo fuerza. Bien, entonces ahí lo puedo trabajar de otra manera.